Antiguamente, bajo las ramas de los tejos se celebraban rituales, asambleas y juramentos. Árboles poderosos y longevos, cargados de simbología y con una magia muy especial. Hoy, bajo las ramas del tejo de la abadía de Cenero, también va a tener lugar algo así como un rito de iniciación, porque se sienta conmigo en el sofá Marta Huelves, una escritora madrileña que celebra la publicación de su primera novela, La memoria del tejo. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es obligatoria. ¿Por qué Asturias como escenario para tu primera novela? ¿Qué vinculación tienes con esta tierra? Bueno, pues yo llevo aquí ya 15 años, pero Asturias, es verdad, vengo por temporadas, pero Asturias es que creo que es un lugar perfecto para ubicar una novela de misterio, una novela policíaca. Creo que es así. No hay mucho aquí y creo que ya era hora. Entonces, pues he aprovechado los escenarios que conozco y bueno, me parece un lugar fantástico. Sí. Además del tejo, que es muy asturiano, también hay otro elemento muy asturiano que tiene muchísimo protagonismo en la novela, que es la Quinta Guadalupe, el Archivo de Indianos de Colombres. En el proceso creativo, ¿qué fue primero? ¿Las ganas de contar la historia de la Quinta o las ganas de contar toda la magia que rodea a los tejos? Bueno, creo que yo me enamoré antes de los tejos que de la Quinta. La Quinta fue posterior, pero es verdad que no solamente el tejo, que me parece un árbol, no sé, es un árbol muy especial, está cargado de simbolismo, pero es verdad que la Quinta de Guadalupe fue el chispazo, o sea, fue cuando lo vi, y para el que no lo conozca lo recomiendo ir a ver el Museo de Indianos. Es un lugar especial, además lo tienen muy cuidado, la visita es muy amena y bueno, digamos que la historia del edificio, que fue lo que me enganchó, que fue por un tiempo casa de salud o casa de reposo, ¿no? Lo que se llamaba antes un hospital psiquiátrico, sí, para gente. Un eufemismo muy bonito. Adinerada, exactamente, es un eufemismo muy suave, pero ahí es donde me quedé yo, en esa historia, y entonces de ahí es donde surge el chispazo del libro, sí. La memoria del tejo es una novela policíaca, como comentabas antes, de misterio, pero desde luego no has renunciado a tu labor de divulgadora y de historiadora. ¿Crees que le va a gustar más a los amantes del crimen, a los amantes de la historia, o hay 50-50? Yo espero que sea todo uno, o sea, mi intención es esa, o sea, primero, aparte de ser muy meticulosa y de interesarme muchísimo la historia, y la tenía que incluir en el libro, claro, pero me gustaría también que la trama, bueno, pues enganchara a la gente y que al tiempo, bueno, pues vinieran conmigo a estos escenarios, ¿no? A llevarlos allí, a Colombres y a Gijón, que vieran lo que yo he visto, y entonces a través de mis ojos de madrileña que vieran aquella zona de Asturias. Sí, no, te lo comento, sí, porque realmente se nota lo meticulosa que eres con los datos, o sea, tiene un peso histórico importante que además a mí me gusta mucho. Entonces por eso te decía, porque a veces uno piensa que está en una novela más histórica, luego con el componente policíaco, y a mí me gusta que hagas tanto hincapié en la historia de la Quinta, o sea, a mí es algo que particularmente me ha gustado. Yo también valoro mucho cuando leo libros así, que tienen un componente o te cuentan alguna historia, sobre todo valoro mucho que los datos sean lo más exactos posibles, ¿no? Entonces ahí confieso que es mi labor de historiadora, el tema de la documentación, el tema de buscar los datos y ir a las fuentes. Ahí sí que soy muy meticulosa, porque no quiero, o sea, me gusta que lo que los lectores lean sea real, o sea, no esté nada inventado, salvo lo que yo he querido, ¿no? Volviendo al tema del uso que se le daba a la Quinta, ¿no? La salud mental es un tema que está muy presente a lo largo de toda la historia. ¿Crees que es uno de los grandes retos que tenemos por delante, dejar de estigmatizar este tipo de enfermedades y mirarles de frente? Perfectamente, o sea, ahora mismo es que creo además que es una necesidad. Cualquiera podemos tener un problema, pero ya no un problema grande, un trauma tremendo, ¿no? Un bache malo, no sé, es que se me ocurren muchas situaciones en las que podemos necesitar ayuda, y creo que, no sé, sería un poco tonto de nuestra parte dejar por vergüenza no acudir a un especialista y decir necesito ayuda, échame una mano, ¿no? Creo que deberíamos naturalizarlo, ¿no? Porque eso, hacia atrás, la verdad es que era un estigma tremendo.
tremendo. Sí. Sí, yo creo que estamos en el camino, pero que todavía queda. Y cuando uno termina el libro, se queda como con la sensación de que el Oriente de Asturias todavía da para muchas más tramas. ¿Estás cocinando ya la segunda parte? A ver, sí, o sea, yo te lo confieso, sí. Es verdad que depende mucho de los lectores, depende mucho de, bueno, de cómo se acoja y si gusta realmente o les apetece de verdad algo. Pero sí, claro, yo ya estoy trabajando, ¿no? Y claro, hay una segunda aventura en el Oriente. Sí, sí. Suerte que vamos a tener entonces Sí, de poder leerla. ¿Y te gustaría que se organizaran rutas literarias en el Concejo Bueno, eso de sería un Ribadedra? sueño, Sí. madre mía, eso sería un sueño. O sea, ya eso es como, no sé, no lo había pensado, pero sí, A sí. ver, bueno, porque da para Fenomenal. mucho los escenarios, el monasterio de Tina, el archivo indianos, es un sitio para hacer rutas literarias. Oh, qué bien. Los Sería lectores creo que lo disfrutaríamos mucho. Bueno, ya para acabar, Marta, te voy a hacer un pequeño examen de, no te voy a decir de asturianía, pero sí de palabras asturianas. En la novela has demostrado que el aprobado lo tienes, pero ahora vamos a por nota, ¿vale? Uf. Sí, te digo la palabra y tú me dices lo que significa, sin presión, ¿eh? Vale. Y vamos a empezar por una que es fácil, que es de las que te voy a decir la única que está en la novela, pero que hay que hacer homenaje al canal Prestoso, así que empezamos por Prestar, que esta sí te la sabes. Bueno, prestar sí que te encanta, que te gusta y que te apasiona, sí. Sí, sí. Y mancar, Ay, mancar es que te haces daño, creo, Sí. ¿no? O torcerte cuando dice el tobillo, ¿no? Algo que te haces daño, sí. chiscar. Ahí te Me has pilla. pillado. Ahí me has pillado. Lo he escuchado, pero... Salpicar. Ah, salpicar, vale, vale. Piscín. Ah, piscines, rape, es un Sí. rape, ¿no? Si es Sí. el pescado, ¿no? Es el rape. Pues nada, a mí ya solo me queda desearte muchos éxitos con la novela La memoria del Tejo. Espero que esta abadía de Cenero con ese tejo de fondo te traiga mucha suerte y te emplazo a que cuando escribas esa segunda novela pues nos veamos aquí o en otro escenario asturiano, porque ya sabes que lo que se dice bajo un tejo es ley, Es ley. y va a misa y estamos al lado de una abadía, así que Muy bien. ahí lanzada queda la cita. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por invitarme aquí y bueno, que el tejo nos tenga bajo su protección. Eso es. Gracias, Marta. Gracias. Y vosotros, ya lo sabéis, próxima lectura, La memoria del Tejo, ubicada en Colombres y en Gijón, unos escenarios maravillosos para una novela policíaca, y os dejaremos la información de la novela en el hilo de este vídeo y os espero la semana que viene en Tendencias del canal Prestoso.